Cuéntenme, por favor, cómo les fue con la solución del problema. ¿Lo pudieron resolver? Profe, por mi parte lo puedo resolver. Gracias, Dana. ¿Quién más lo pudo hacer? Yo también, profe. Sí, profe, yo también. Listo. También, profe. Vale, cuéntenme qué secuencia utilizar. Entonces quedamos que el divisor podríamos utilizarlo, ¿no? Según la secuencia que ustedes ya utilizaron, después del divisor, ¿a dónde pasar? ¿Cómo lo solucionar? ¿Quién quiere compartirnos, por favor? Pues después del divisor se pasa a la unidad 2 Yo también. Vale. y Pasemos después a la 2. unidad 1, después a la global, posteriormente pasa a la unidad 4 y la unidad 3. Unidad 4. Divisor, unidad 2, unidad 1, global. Unidad 4 y unidad 3, profe. Pero no necesita hacer todos esos, ¿no? A ver, déjame ver. Necesitamos hacer 1, 2, 3, 4, 5 máximo, ¿no? Entonces van 4. Entonces del global podrías ir, ¿a cuál unidad fuiste? ¿A la unidad 3 o a la unidad 4? A la 4. A la 4. Pero sí, a ver, lo que quiero decir, Valentina, es que el proceso o las variables de todo el proceso se van a encontrar haciendo balances en cada una de las unidades que conforman el proceso. Entonces, si en el proceso tenemos 5 unidades, 4 torres de destilación y un divisor, entonces tendríamos que hacer balances en esos 5 unidades. Como tú hiciste balances en el global, los balances del global van a reemplazar una de las unidades. Entonces, si tú haces divisor 2, 1, global 4, ya no tienes que ir a la unidad 3 porque entonces en ese caso ya no tendrías variables desconocidas. ¿Okay? Aquí ya no hay que ir porque se resuelve el problema haciendo balances en 5 unidades, 2, 3, 4, 5. Entonces se termina aquí en la unidad 4. ¿Ok? Entonces, es obvio, pues para mí, no sé para ustedes, si uno puede ir al global y a la unidad 4, también después del global podría ir de pronto a la unidad 3 en vez de la unidad 4, ¿no? Podría ser, no sé. Podría ser una opción, porque como me falta una unidad y me queda la unidad 4 y la unidad 3, entonces podría ser la unidad 4 o podría ser la unidad 3. Entonces, en ese caso ahí ya tendríamos ¿dos qué? 2 secuencias de solución o 2 caminos para solucionar. ¿Listo? ¿Alguien de los presentes siguió esta ruta o de pronto en vez de la unidad 1 pasó a la unidad 3 y luego a la unidad 4? Yo después de la unidad 1 pasé a la unidad 3 y después a la unidad 4. Eso. Entonces, después de ir aquí al 1, en vez de ir al global, podemos ir a la unidad que está al lado de la 1, ¿no? Entonces, la 1 está acá, iríamos a la unidad 3. Y luego de la unidad 3 podemos ir a la unidad 4. Muy seguramente. ¿Sí ven? Entonces, ahí hay otro camino. O en vez de ir a la unidad 3, después de ir a la unidad 3, en vez de ir a la unidad 4, podríamos ir al global. Podría ser, ¿por qué no? ¿Ok? Entonces, fíjese que ahí hay un montón de secuencias de solución que uno podría analizar si son correctas o no. Entonces, Valentina me decía que utilizó la ruta azul, ¿no? La ruta azul. Pero podría después de la 1 ir a la 3, luego de la 3 fueron a la 4 o fueron al global. A la 4, se puede ir a la unidad 4. Entonces esa otra ruta también puede ser. ¿Ok? Después de la unidad 3, ¿será que podemos ir al global? Tendríamos que analizar a ver si esta ruta o esta ruta es posible, ¿no? Hacer el análisis, como ya lo hemos hecho en clase, para saber si esas rutas son posibles. Y todo eso, fíjense, sería la secuencia de solución. Entonces, ustedes me dicen, ¿tengo que hacerlas todas? Pues sí. ¿Por qué no pueden analizar a ver si hoy después de esta unidad puedo ir a esta o de pronto a esta?
¿ok? Eso es análisis del proceso, ¿no? Recuerden que estequiometría no solamente es calcule, cuánto da, cuánto da, no. Hay que analizar, entonces, puedo ir por acá, puedo ir por acá, hay que analizar algo, ¿no? Más adelante vamos a ver en las unidades reaccionantes que es muy interesante analizar ciertas cosas, como la selectividad de un proceso, ¿no? Que no tiene nada que ver con la cantidad que nos da. Entonces, hay cosas que uno podría hacer. ¿Tengo que hacerlas todas? Pues si me piden la secuencia de la solución, pues uno podría plantear todos esos caminos. ¿Cuál sigo? El que ustedes deseen. Si quieren, solo necesitan seguir uno, no necesitan resolver el problema por todos los caminos, no, solamente uno. ¿Ok? Entonces, bueno, eso en cuanto a la secuencia de solución, podría ser de esa manera. En cuanto a los flujos, ¿ok? Entonces, voy a empezar por acá. Si nosotros tomamos N, ¿al fin qué tomaron? ¿N9? No, no. Dijimos que le íbamos a empezar. Yo tomé N5, profe. N6 también. Vea, fíjense. Entonces, vamos a suponer entonces que N6 fue el traslado de su base de cálculo. ¿Cuánto tomaron los 1000 en N6? Sí, profe. Listo, 1000. Y ahorita miramos los con Dana que tomó N5. Y vamos a ver que vamos a llegar al mismo lugar, ¿no? A llegar. No quiere decir que tengamos los mismos resultados, pero vamos a llegar al mismo lugar. Si nosotros trasladamos la base de cálculo en N6 como 1000 molora, ¿listo? Entonces, lo que yo quiero saber es cuánto les dio los flujos, cuánto les dio N1, cuánto les dio N2, cuánto les dio N3, y así sucesivamente, ¿no? ¿Hasta cuánto? Hasta N11. ¿Cuánto les dieron todos esos flujos? ¿Vale? Entonces, quien haya hecho con 600, por favor, regáleme estos 4 flujos que tengo acá. ¿Cuánto les dio? N6000, ¿cuánto les dio N1? Pues a mí N1 me dio 22.799,9 periódico. Pero pues creo que también depende mucho de los decimales que tomé. Vale. Entonces coloquemos 22.799,9, 22.800. Lo voy a redondear a 22.800. ¿Listo? Porque te doy 0,9999. Listo. ¿Alguien más que haya tomado N6000 le dio ese valor o cercano a ese valor? Gracias, Mariana. A mí me dio 23.250.012. Ahí, 23.000, Sebastián. 23.250,012. Coma cero, listo. Coma cero, no pasa nada. Ahí, coma cero, listo. ¿Y quién más? Aparte de Sebastián. Mejor dicho. ¿Alguien más? Estamos graves. ¿Quién más lo hizo con N6000? Estos dos números están un poco más cercanos, pero están diferentes. Entonces, de pronto no utilizamos el número de cifras significativas adecuado, ¿ok? ¿Nadie más lo hizo con N6000? Angie Jaramillo, ¿tú con qué flujo lo hiciste? Angie. Paula, ¿con qué flujo lo hiciste? Paula Mota. No está. Juan Pablo Argüello, ¿con qué flujo lo hiciste? No está. Bueno, recuerden, muchachos, recuerden, solamente recuerden, que una de los porcentajes de la evaluación es la participación y la asistencia a clase, ¿ok? Y eso me corresponde a mí colocarlo. Entonces, recuerden, cuando yo les vaya a colocar esa nota, que estén conscientes de cuántas veces los llamé y no me respondieron nunca, ¿ok? Porque siempre se hacen los de los oídos sordos y no contestan nada, ¿ok?
En este grupo ya sé quiénes son los que participan. Siempre son los mismos 3, 4 estudiantes los que participan, que a ellos son los que les voy a colocar la nota. Y recuerden que la nota es de participación. Entonces, los que nunca hablan, acuérdense cuando les coloque su nota, no me vayan a protestar por eso, ¿ok? Nadie más lo hizo con N6. Bueno, vamos a hacer una cosa. Dígame. Y si tomamos N5. Sí, por eso, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer, vamos a tomar el valor de Sebastián, a ver qué pasa, ¿listo? Y vamos a hacer el factor de escalonamiento. Y vamos a ver con los que hicieron con N5, a ver, voy a hacerlo por aquí abajo, con otro color, y ya miramos cuál de estos flujos está bien, ¿vale? A ver, Dana, ¿tú cuál fue el que tomaste? N5, ¿verdad? Entonces, ¿tomaste N5 cuánto? Yo tomé N5 igual a 1000 moles sobre hora. Listo, 1000 mol hora. Con ese N5 1000 mol hora, Dana, regálame el flujo 1, el 2, el 3 y el 11, por favor. Okay, ¿Cuánto pues, te dio? redondeando el flujo N1 me dio 11.633. 11.633. Listo. Ahora vamos a hacer una cosa. Póngale cuidado. Con este flujo 11.633, ¿alguien más lo hizo con N5 igual a 1000? Sí, señor. No, profe. Sí, profe. Listo. ¿Cuánto le dio a Luis? Lo ¿Cuánto mismo. le dio a Luis? Lo mismo. ¿Cuánto le dio a Neil? También lo mismo. Lo mismo. ¿Karim? Lo mismo, profe. Vea, entonces ahí estamos bien. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál de estos flujos es el posible que esté bien. ¿Ok? ¿Cómo? Fíjense lo siguiente. A este flujo que tenemos acá, pues nosotros ya lo habíamos visto. Simplemente tenemos que multiplicarlo por un factor alfa para que ese N1 me dé 1000. ¿Cierto que sí? Que es el flujo inicial del ejercicio. ¿Ok? Entonces, a este 11.633 lo vamos a multiplicar por un factor de escalonamiento para que me dé 1000. ¿Listo? Esa operación la podemos hacer aquí. Entonces, alfa sería igual a 1000 dividido entre 11.633. ¿Listo? ¿Cuánto daría alfa? Daría 0.086. Regáleme otro número después del 6. O ya Me lo dio redondeo. 8596. 8596. Mejor. 8596. Listo. Y usamos 4 cifras significativas y ese va a ser el valor de alfa. ¿Listo? Con ese valor de alfa, necesitamos multiplicar todos los flujos. Entonces, ¿cuánto les dio N2? N2 con 1000 N5. A mí me dio 286.67. 286.67. Perfecto. Karim, ¿cuánto te dio? Voy, pero un momento, profe, que se recuerdo. Listo. Profe, N3, con ¿cuánto nos dio? N5, N2 a mí me dio 3.333. Sí, me dio eso, perdón. Sí, profe, me dio lo mismo. 286. Es que pensé que era multiplicando por el alfa. No, sin multiplicarlo. Espérese, Luis, sin multiplicarlo. Me dio lo Entonces sí, mismo. 3333,33. 433. 3.333,33. Perfecto. Y N3, Ahora sí, N3. sin multiplicar. 8.808. 8.808,32. 32. Listo. N11, ¿cuánto nos dio N11? 320,61. 320,61. Listo. Ahora sí. Profe, a mí me dio A mí me dieron diferente. 1.656 También. Igual. me dio 1.600. en el 11. Por 2, 1.600 profe. 56,2. por 2 quiere decir que le dio igual, ¿no? 1.600,11. 56,2. Perfecto. Pilas. Entonces ahí, con el que le dio 300. Entonces, lo tenemos, o todos los flujos los necesitamos multiplicar por alfa. ¿Listo? Todos, absolutamente todos los necesitamos multiplicar por alfa.
y recalculamos el nuevo valor de la variable. Entonces, ¿cuánto me daría N2 recalculada? ¿Cuánto me valdría N3 recalculada? Todos los flujos, todos, y cuánto me valdría N11 recalculada. ¿Listo? Entonces, N2, ahora sí, 280 y algo, fue que me dijo Luis. Sí, señor, 286,67 me dio. 67, perfecto. N3 ya multiplicado por alfa. 756,8 me dio. Listo. Y N11, Profe, a mí me da 142.37. perfecto. Ese sería el resultado o la respuesta a nuestro problema. Nosotros tuvimos que mover la base de cálculo para la corriente 5 o para la corriente 6, pero luego de calcular todos los flujos necesitamos calcular el factor de escalonamiento y multiplicar todos los flujos por ese factor de escalonamiento para volver al problema original. Eso se puede hacer, yo ya les había mencionado, porque las ecuaciones de balance que utilizamos son ecuaciones lineales. Entonces ustedes saben que una propiedad de una ecuación lineal es que si usted multiplica una ecuación por un factor, todas las variables dentro de esa ecuación se van a ver afectadas por la misma constante. Esa constante se llama alfa, ¿ok? Y ese alfa solo modifica los flujos, no modifica las composiciones. Las composiciones no se van a ver alteradas por el factor de escalonamiento, únicamente los flujos, ¿ok? Entonces, si tomaron N5000, ustedes calcularon estos flujos que están en rojo, pero es necesario multiplicar por el factor de escalonamiento para volver al problema inicial, que es el de los flujos azules. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para saber a partir de estos datos, que fíjense que la mayoría de ustedes les dio correctos o iguales, para saber si Mariana o si Sebastián o si, no recuerdo quién más, creo que Valentina, cuál de estos flujos está bien? ¿No? ¿Qué se les ocurriría a ustedes hacer para saber cuál de estos flujos está bien? ¿A qué se refiere, profesor? No entiendo la pregunta. Sí, mire, Luis, ya sabemos que lo que tengo aquí con flujos rojos, que fueron los que ustedes hicieron el balance tomando N5 igual a 1000, ya sabemos que están bien, ¿sí? Porque, bueno, a 5 o 6 personas les dio igual, eso quiere decir que debe estar bien. Y N1 me acuerdo que era alrededor de 11.000, exactamente no sé cuánto daba, pero era alrededor de 11.000, entonces está bien. Fíjense que aquí tenemos flujos diferentes. Entonces, nosotros ya sabiendo que conociendo que estos flujos están bien, ¿qué operación se les ocurre hacer a partir de estos flujos rojos para saber cuál de estos valores es el que está bien? Si hacer el factor de escalonamiento para ver si tienen valor cercano. Ajá, entonces podemos escalonar estos valores para saber si estos están bien. ¿Y cómo plantearíamos ese escalonamiento? Interesante, ¿no? Para no hacer todos los balances. ¿Sabe qué me hace falta acá? Colocar N6 para poder escalonar este ejercicio acá. ¿Cuánto les dio N6 a ustedes? Dana, ¿cuánto te dio N6 sin multiplicar por el factor de escalonamiento? De multiplicar me da 500. 500, claro que sí, ¿verdad? Y N7 te debe dar 500 también. Entonces fíjese que aquí tenemos una relación entre este flujo que vale 500 y este flujo que vale 1000, para saber cuál de estos dos está bien, ¿no? Entonces, ¿por qué número N6 rojo tengo que multiplicar por alfa para que me dé 500? Eso está muy fácil. 2. 2, entonces alfa vale 2, ¿no? Porque este vale 1000 por alfa para que me dé 500. Entonces alfa daría 2, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces un medio, ¿no? Ah, un medio, sí señor. Un medio. Si la relación es 1 a 2. Claro, alfa vale un medio. Alfa vale un medio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este factor alfa yo lo voy a multiplicar por mi N1 y tendría que darme alguno de estos tres valores, ¿no? ¿Cuánto es 11.633
dividido entre 2 o multiplicado por un medio. Eso daría, no, pues. Pero no es ninguno de esos. No es ninguno de esos, entonces el factor sí debe ser 2. Pero N6 vale 500. No, aquí lo escribí yo al revés, perdón. Yo lo escribí al revés, yo. Es culpa mía. Culpa mía, ¿por qué? Porque, miren, este N6 es el que yo tengo, en rojito. Ese es el que yo conozco que está bien, que vale 500. ¿Por cuánto debo multiplicar N6 para que me dé la base de cálculo de ellos? La base de cálculo de ellos, que es 1000. Entonces yo fui el que reemplacé mal, ¿no? Ahí sí me da 2. Yo fui el que reemplacé mal. Disculpen. Yo fui el que reemplacé mal. Yo reemplacé mal. Entonces me daría que alfa es igual a 1000. Por eso me decían que era 12. Entre 500. 500 es el valor de N6. 1000 es la base de cálculo de ellos. Entonces alfa me da 2. Listo, ahora sí. Este 2 lo voy a multiplicar por 11.633. ¿Cuánto me da? Da 22, 23.000 algo. 23 algo. O sea que puede ser este o este. 23.000 ¿qué? 23.266. 23.266. Ninguno de los dos, pero está como más cerquita a este, ¿no? Entonces, este valor es el más cercano que debió habernos dado. Creo que era el valor de Sebastián, ¿cierto? Entonces, por favor, revisar, Mariana, los cálculos porque te dio muy pequeñito ese valor. De pronto no usaste el número de cifras significativos correcto. Y no me acuerdo quién me dio este valor de 23.283. Valentina, tal vez fue. Dime. Vale, entonces revisa porque está un poquito... No, está cerquita también, ¿no? Porque da 23.000, ¿qué? 260 y qué? 66. 66. Sí, señor. Ahí está. Está en medio de los dos, ¿no? Entonces, alguno de esos dos por ahí nos fallaron algunas cifras significativas, pero están muy cerquita. Están muy cerquita. El valor que les debió haber dado era alrededor de 23.260, más o menos alrededor de ese número. A ti te da un poquito más grande y a Sebastián un poquito más pequeño. Entonces, el que sí está lejos es el de Mariana, ¿ok? Entonces, Mariana, hay que revisar los cálculos, a ver qué pasó. Dime. Más o menos, ¿cuántas cifras significativas se deben coger? Claro, eso es importante, ¿no? Más o menos, como estamos hablando de números grandes, ¿sí? Aquí 1000, entonces los flujos nos dan 11.000, 33.000. Entonces, bueno, hay una cosa. Cuando nosotros tenemos números grandes como los que están aquí, utilizando dos números después de la coma es suficiente, porque los números son gigantes. Entonces, 33.333,33, ahí estás manejando 6 cifras significativas, ¿no? Entonces, con que dejes 2 números después de la coma, eso es suficiente. Pero cuando manejamos números pequeñitos, como flujos de 1, pues por lo menos utilicemos 4 cifras significativas, ¿no? Entonces, si el flujo es 1,2, entonces mejor dejémoslo como 1,254, por ejemplo, utilizar 4 cifras significativas. Profe. 4 cifras significativas. Si tenemos, ya te doy la palabra yo. Si tenemos flujos de 10, pues usemos 4 cifras significativas, o sea, 10,25, ¿no? Entonces, la idea es mínimo usar 4 cifras significativas, pero cuando son números tan grandes como estos que tenemos acá, entonces, después de la coma, usar 2 cifras sería lo adecuado. Johan, dígame. ¿Podemos redondear también? Es que yo lo hice y se me volaron unos valores. Depende si el redondeo lo hace bien o mal y depende de dónde hace el redondeo, ¿no? Eso también depende. Entonces, si yo tengo un número, por ejemplo, que es 11.477,694, ¿cierto? Entonces usted dice, lo voy a redondear, 11.477,70, pues ahí no va a pasar nada, ¿no? Si toma 69, si toma 70, pues el flujo no le va a cambiar mucho porque usted está redondeando la segunda cifra después de la coma. Pero si lo redondea como 11.478, ahí va a poder tener problemas, ¿ok?
porque usted está quitando todos los decimales de allá. Entonces, de pronto podemos tener problemas en ese redondeo. Entonces, es lo que les digo, si el número es muy grande, traten de utilizar por lo menos 2 cifras después de la coma. ¿Ok? Entonces, depende cómo haga el redondeo y dónde haga el redondeo. Entonces, por lo menos que hayan 4 cifras significativas dentro de su redondeo sería suficiente. Pero cuando tenemos valores así muy grandes, pues el redondeo puede complicarme los cálculos, ¿no? Entonces, la regla es, trate de usar el mayor número de cifras significativas que pueda. Trate de hacerlo el mayor número de cifras significativas que pueda. Si son números muy chiquiticos, utilice 4 cifras significativas. Si son números muy grandes, utilice por lo menos 2 dígitos después de la coma para que los cálculos no le vayan a variar tanto. ¿Ok? No le vayan a variar tanto. Eso es más o menos lo que les podría decir. ¿Ok? Lo que les podría decir. Eso es. Pero traten de utilizar las que más puedan. Mínimo 4 cifras. Por eso yo les digo que cuando me dicen, es que me dio 1,2, ¿no? Que es muy poquito ese factor. O me dio el factor escalonamiento 0,08. Tengo una sola cifra significativa. Entonces ese número es demasiado pequeñito, no me sirve. Hay que colocar por lo menos 4 cifras significativas. 0,8596. Ese es un buen número para utilizar. ¿Ok? Eso sería más o menos. Entonces, Mariana, te toca revisar los cálculos otra vez porque te dio un poquito diferente. Entonces, eso es de cifras significativas o no sé, de pronto hiciste por ahí un cálculo mal o bueno, habría que revisar. ¿Ok? Listo. Sí, profe. Vale, gracias, Mariana. Si hay alguna duda en cuanto a este ejercicio, de pronto si alguien no lo pudo hacer, tuvo algún inconveniente, recuerden que el día de mañana tenemos hora de consulta de 1 de la tarde a 2 de la tarde, entonces pueden simplemente escribir en nuestro grupo de WhatsApp que tienen una duda y nos conectamos mañana a la hora de consulta y la revisamos. ¿Listo? El día lunes tuve hora de consulta, se conectaron 2 personas, 2 estudiantes, y bueno, resolvimos las dudas de ellos. Yo me quedé conectado como media hora más, a ver si de pronto llegaba, pero no, nadie llegó. Entonces, bueno, recuerden que si necesitan resolver alguna duda, me escriben al grupo del curso que tienen dudas y nos vemos a la hora de consulta para resolver esas dudas. Recuerden que ya les envié el taller de unidades múltiples. Vayan trabajándolo, si tienen alguna duda, entonces mañana tenemos hora de consulta y las vamos ¿Este taller es para entrega el 31 de agosto? Entrega para el 31 de agosto, sí, el 31 de agosto es el próximo ¿Y martes. cuándo nos vas a enviar el formulario para la autoevaluación? Estaba pensando si podemos hacer un solo formulario para los 2 talleres. ¿Qué les parece? Para que no lo hagan 2 veces. Ah, pues sí. Puede ser, ¿cierto? Hacer un solo formulario para los 2 talleres. Eso era lo que estaba pensando, como para no hacerlo 2 veces. Entonces, lo planeé para el martes 31 para que hoy en 8 días ya podamos hacer la socialización, ¿ok? Y podamos mirar ya qué quedó mal, qué quedó bien, qué dudas tienen y seguimos avanzando, ¿no? Para no dilatar tanto eso, porque entre más días usted tenga, menos tiempo le dedica, ¿no? Entonces dice, es para dentro de 2 semanas. Bueno, entonces la próxima semana la empiezo a hacer, ¿no? Y en 2 semanas ya vamos en balances elementales. Entonces digamos que es para que no se corra, no se desfase tanto el tema que vamos viendo con el taller. Bueno, sería eso. Listo. Eso sería. Bueno, eso no es muy complicado, ¿no? Ustedes ya vieron que la solución es sencilla, una torre-estilación es algo muy fácil. Pero sin embargo, nuevamente repito, si alguien tiene alguna duda de cómo se hace, de que no pudo hacer algún balance en alguna unidad, nos vemos en la hora de consulta y lo miramos sin ningún problema, lo resolvemos sin ningún problema. Profe, Dime, Dani. tengo una pregunta, pero no es como tal del ejercicio. Dime. Digamos, si la autoevaluación se aplaza para la otra semana, entonces la nota que nos subirías, ¿cuál sería? Sí, de verdad. Y me llegó un correo que dice que el 27 tengo que subir la nota. Dana, gracias por acordar. No, les voy a enviar ya el esto. Bueno, una cosa, ¿no? Me dicen que tengo que subir una primera nota, creo que hasta el 27. Sí,
El correo me parece que decía eso. Hasta el 27. Déjeme revisar rápidamente, por favor. Dime. Dime. Adelante. Mientras yo busco acá. Ajá. Claro, sí, exacto. Mira, aquí dice, para recordarles, para subir la primera nota, era el 27, Dios bendito. Tengo que subirla en 2 días, o sea, hasta el viernes tengo plazo. Esta es como una nota como del, no sé, como del 30% del semestre, ¿no? Siempre nos hacen obligatoriamente subir una nota porque yo no sé cómo va lo de las cancelaciones. ¿Al fin ya pueden cancelar hasta el final de semestre o solo hasta cierta fecha? Porque por eso nos hacían antes nos hacían subir esa primera nota porque después de subir la primera nota... Creo que se puede hasta el 30, 31 más o menos. De agosto, ¿ves? Entonces, los que van a... Exacto, pero ¿cuándo es el límite de cancelación, no? ¿Cuándo es el límite? Entonces, generalmente era alrededor del 30% del semestre. Cuando iba el primer 30%, ahí cerraban las cancelaciones. Y por eso nos obligaban a subir una nota. Me imagino que la cosa sigue igual porque nos están diciendo que la nota hay que subirla el 27. ¿Okay? Entonces, para personas que dicen, uy, no, ya mi primer 30% va en cero, entonces mejor cancelo, ¿no? Que no es el caso de nosotros. Porque todos van a probar. La fecha límite es 29 de todos agosto. van a estudiar. Vale, ¿sí? Entonces, por eso nos obligan a poner esa nota. Todos van a estudiar, todos van a hacer los talleres, todos van a presentar su examen muy juiciosos y entonces todos van a aprobar la asignatura sin ningún problema. Pero yo tengo que subir esa nota. Sí, tengo que subir esa nota. Tengo que subir una nota tentativa, ¿no, muchachos? Entonces, yo sí creo que voy a tener que enviarles la autoevaluación hoy. Ya lo ven aquí, para hacerlo justo cuando termine la clase. Les voy a enviar la rúbrica, usted la llena y se coloca ahí su nota y esa es la que yo le voy a subir. Obviamente esa nota después la podemos cambiar, ¿no? O sea, eso no quiere decir que esa es la nota del 30%, no. Esa es una nota de las que tenemos y luego nosotros podemos subir otras notas y para arreglar esa que tenemos ahí, ¿no? Entonces, si le aparecen 5 esa nota, no quiere decir que el 30% sea 5, no, sino que esa es una nota tentativa, luego promediamos todas las notas y pues la definitiva es la que le va a aparecer al finalizar, ¿no? Entonces, es una nota que tengo que subir obligatoriamente, entonces voy a subir esa que usted me haga en la autoevaluación, básicamente. ¿Listo? Recuerde que si usted se pone 5 y ni siquiera entregó el taller, pues esa nota yo la puedo cambiar, básicamente. No porque usted se ponga 5 quiere decir que tiene 5 en esa nota, porque si usted pone 5 y ni siquiera me envió el taller, entonces esa autoevaluación está mal hecha, ¿no? Aunque sea autoevaluación. Entonces sea muy coherente con lo que se va a colocar. Ok, gracias Dana, gracias. Dana, yo creo que a Dana la voy a nombrar mi asistente personal del curso, porque siempre me está sacando de líos y de dudas. Bueno, muy bien. Ok, entonces les voy a enviar, justo termine la clase, les envío la rúbrica que ya la encontré, ya la tengo ahí lista. Ustedes la llenan y me la envían. ¿Hasta cuándo? Hasta el viernes, que es el último plazo que yo tengo para subir la nota. Entonces el viernes 6 de la tarde voy a subir la nota y entonces espero sus autoevaluaciones. Eso no les toma más de 5 minutos hacerlo. Entonces lo pueden hacer sin ningún problema. Listo. Gracias, Dana. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno. Listo. Ok. Entonces, hoy vamos a hacer algo y es que vamos a avanzar en nuestro tema. Vamos a entrar en nuestro tema de sistemas reaccionantes. Muy interesante. Muy interesante. Y aquí, pues, vamos a avanzar, digamos que un poquito más rápido, ¿no? La primera parte de nuestros sistemas no reaccionantes, dime. ¿Ya no vamos a ver entonces el proceso de cristalización? Ese lo podemos dejar de tareita, Luis. De tareita, les puedo agregar ese ejercicio como de tarea para que lo revisen y lo miramos en una hora de consulta, ¿vale?
el proceso de cristalización. Listo, lo voy a enviar también. Ejercicio de cristalización. Para que lo revisen. Y lo revisamos en una hora de consulta, porque imagine que me puse a preguntarle a la profesora Andrea, creo que se llama, en qué iba y ellos ya van volando por allá en otros temas. Entonces, bueno, yo le dije, no voy a correr, voy a hacerlo lo más pedagógico posible, explicando las cosas que tengo que explicar. Pero evidentemente aquí podemos avanzar un poquito más rápido porque ustedes ya saben cómo son los grados de libertad, cómo se hacen los balances. Aquí simplemente hay que anexar una cosita pequeñita que ya les voy a mostrar en la ecuación de balance, y los ejercicios son casi iguales a los demás, solo que vamos a tener una variable más que se llama velocidad de reacción. Pero en esencia los grados de libertad son iguales, la forma en que se escriben las ecuaciones de balance son casi iguales. Entonces, digamos que podemos avanzar un poquito más. ¿Listo? Bueno, antes de empezar con las ecuaciones de balance, yo quisiera hablar de estos temas que están en la pantalla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar la estequiometría de un proceso químico para expresar los balances con reacción. Pero la estequiometría de un proceso químico involucra todos estos conceptos que están en la pantalla, ¿ok? Entonces voy a tomarme el tiempo, por ahí media horita, un poquito más, para hablar de estos conceptos que me parecen muy importantes, ¿listo? Que usted los recuerde, que usted los reconozca y que no sea solamente calcular cosas como siempre les he dicho desde que comenzamos el curso, ¿ok? Sino que revisemos algunos conceptos muy interesantes, muy importantes, que me van a servir para mi formación profesional, evidentemente. Entonces vamos a empezar con el concepto de estequiometría, ¿listo? La estequiometría, fíjense que nuestra asignatura se llama estequiometría, y hasta ahora vamos a empezar a hablar de eso, ¿no? El nombre genérico debería ser como balances de masa, o algo así, pero no estequiometría, porque la estequiometría se basa en el estudio de las proporciones en las cuales se ven involucradas los reactivos y los productos dentro de una reacción química, ¿no? La estequiometría estudia las cantidades, ¿cierto? Las cantidades o las proporciones en las que se relacionan los reactivos y los productos durante una reacción química. Eso es la estequiometría, y nosotros vemos más que eso en nuestro curso de estequiometría. Entonces, la estequiometría abarca conceptos como reacción química, ecuación química, coeficientes estequiométricos, reactivo limitante, reactivo en exceso, conversión, porcentaje en exceso, selectividad, velocidad de reacción, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces vamos a intentar hablar de cada una de esas cosas en estos 40 minutos de clase. Y vamos a plantear un ejercicio ya como tal de balance con reacción química al finalizar la clase. ¿Listo? Entonces, empecemos por la definición de una reacción química. Rápidamente, dos personas que me quieran explicar o nos quieran decir para ustedes qué es una reacción química. ¿Cómo podrían definir una reacción química? Yo diría que es aquel proceso en el cual los enlaces entre los átomos se rompen y forman otros nuevos enlaces. Vale, Luis. Una reacción química tiene involucrado un proceso de rompimiento de enlaces, rompimiento de los enlaces de los reactivos y formación de los enlaces de los productos. Muy bien, esa idea está interesante. ¿Qué otra idea de reacción química tenemos? Pues sería un proceso termodinámico en el cual las moléculas se transforman, porque no necesariamente tienen que... Bueno, un proceso de transformación, ¿cierto? Necesariamente no tiene que ser termodinámico. En realidad, ahorita lo vamos a ver, y una reacción química involucra muchas ramas de la química. Involucra la parte estequiométrica, que es la que me dice la cantidad de reactivos y productos. Involucra una parte termodinámica que me dice si la reacción ocurre o no. Involucra una parte cinética que me dice con qué velocidad ocurre la reacción. Entonces, un proceso de reacción se puede estudiar desde esos 3 puntos de vista, por ejemplo. ¿Listo? Estequiométrico, termodinámico y cinético. Entonces, una reacción química no es exclusivamente un proceso termodinámico. ¿Ok?
¿Está relacionada a la termodinámica? Sí, pero no es exclusivamente un proceso termodinámico. Pero bueno, tiene relación. ¿Qué otra idea? Yo iba a decir algo parecido. Digamos, una reacción química es como la transformación de ciertos reactivos a nuevas sustancias que tienen los productos. Bueno, una reacción química es un proceso de transformación donde ciertas sustancias que se llaman reactivos se convierten en otras que se llaman productos, ¿no? Entonces es un proceso de transformación química, ¿cierto? Es un proceso donde las sustancias que se llaman reactivos sufren un cambio composicional, ¿cierto?, que da lugar a la formación de nuevos productos. Y ese cambio composicional, como lo dice Luis, involucra el rompimiento y la formación de nuevos enlaces. ¿Listo? Por acá me escribieron en el chat algo, a ver, lo voy a abrir rápidamente a ver qué sería. Un proceso donde dos o más especies químicas cambian su estructura molecular y sus enlaces para formar nuevas sustancias llamadas productos. Listo, puede ser. Muy bien, Carlos. Aunque también puede ser sin necesidad de enlaces, o sea, cuando son cambios en la estereoquímica, por ejemplo. Podría ser, ¿cierto? Cambio en la forma, ¿sí? Sí, también podría ser, pero eso es como una categoría pequeñita, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de cambios más de la geometría molecular, ¿no? O del posicionamiento de ciertos grupos funcionales dentro de una estructura química, que también dan lugar a un cambio de las propiedades físicas y químicas de esos compuestos, ¿no? Eso es muy interesante si en una estructura pongo un metil arriba o pongo un metil abajo, o pongo un grupo aquí o pongo un grupo acá, y eso cambia completamente las propiedades físicas y químicas. Eso es un proceso químico, evidentemente. Entonces, sí, Sebastián, está muy relacionado, pero en general, en una reacción química en general, en la mayoría, ¿ok?, hay un rompimiento y formación de nuevos enlaces. Vale, esa es la idea que tenemos de reacción química. Listo. Nosotros generalmente estudiamos las reacciones químicas de la siguiente forma. Voy a escribir un ejemplo muy sencillo para poderlo entender. Yo podría tener hidrógeno, mezclarlo con oxígeno y formar moléculas de agua. ¿Ok? Eso que escribo ahí sería una reacción química. ¿Cierto que sí o no? Entonces, ¿qué dice? Esto que escribo acá sería una reacción química. Si digo, dígame por favor, ¿qué es una reacción química? Usted me dice, una reacción química es cuando el hidrógeno, por ejemplo, reacciona con el oxígeno y forma. ¿Está bien o no? Pero es que tiene que mantener la masa, entonces como... Sí, tocaría como balancear la reacción porque ahí Sí, no está la Tocaría misma balancearla, proporción. listo. Entonces balanceémosla. Entonces voy a poner un 2 por aquí y un 2 por acá. ¿Eso sí es una reacción química? Profe, ¿podría agregar los estados o las Los fases? Puedo estados, agregar sí, los también. estados, listo. Puedo agregar los estados de las sustancias. Esto puede ser un gas, esto puede ser un gas y esto puede ser un líquido, por ejemplo. O un gas o un vapor. Listo, no pasa nada. Y la Dependiendo de temperatura a la que sucede la reacción. la temperatura a la que sucede la reacción. No sabemos porque pueden ser muchas, ¿no? La reacción puede ocurrir a 10 grados, a 20 grados, a 30 grados, a 40, a 50, a 100, a 200, a 300, a 400. La reacción puede ocurrir a una temperatura diferente. Ahí es donde les digo que ahí entra la cinética. La cinética química me dice a qué velocidad ocurre la reacción dependiendo de cuál es la temperatura del reactor, de cuál es la presión del reactor, de cuál es la composición de los reactivos dentro del reactor. Todas esas variables van a afectar lo que llamamos la velocidad de reacción. Pero esto que está escrito acá no es una reacción química. Una ¿Qué es lo ecuación que acabo de química. escribir? Una ecuación química. Una ecuación química. Entonces, no confunda una reacción con una ecuación. Entonces, ¿qué relación tiene la ecuación con la reacción? ¿O cómo definimos la ecuación? Lo que me está describiendo, pues un poco simbólico, lo que está pasando en la reacción química. Exactamente, Karim. Una ecuación química es una representación simbólica de una reacción química. Una representación simbólica. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante símbolos químicos. El hidrógeno gaseoso se representa por H2, que es una molécula, y así sucesivamente. ¿Qué cosas tiene la ecuación química? Lo que ustedes acabaron de decir. Me dice, la ecuación química me da información cualitativa. ¿Cuál es la información cualitativa? ¿Cuáles son los reactivos?
porque a la izquierda de la flecha tenemos los reactivos. ¿Cuáles son los productos? Los que están a la derecha. ¿Cuál es el estado de agregación de los reactivos y de los productos? Eso se llama información cualitativa. También me da información cuantitativa. ¿Qué información cuantitativa me da esa reacción? ¿O cuál es? Alguien que me lo quiera mencionar rápidamente. La cantidad de moléculas. La cantidad de moléculas. Ok, esa es la idea, pero hace falta complementarla. Las proporciones. Cada 2 moles, sí. Que por cada 2 moles, por ejemplo, de hidrógeno molecular se forman 2 moles de agua. Exactamente. Eso es una proporción cuantitativa. Me dice cuánto de hidrógeno debo mezclar con oxígeno y cuando esas proporciones se reaccionen, cuando esas proporciones lleven a cabo el proceso químico, cuánta agua se va a formar, ¿no? Entonces la información que me dice es que por cada 2 gramos de hidrógeno mezclado con 1 gramo de oxígeno me da 2 gramos de agua. Esa es la información que me da. ¿Qué dicen? No, muy bien. No. Entonces, ¿cuál es la información? ¿En qué unidad está expresada la información de una ecuación química? En moles. Me dice que por cada 2 moles de hidrógeno debo suministrar 1 mol de oxígeno para que cuando ellas reaccionen se formen 2 moles de agua. Esa es la información cuantitativa, ¿ok? Y esa información cuantitativa se necesitó colocar estos números que están en negro. ¿Cómo se llaman esos números que están en negro? Y uno que está invisible también, coeficientes estequiométricos. Entonces, los coeficientes estequiométricos son los que usamos para balancear la ecuación. ¿Y por qué necesitamos balancear la ecuación? Para que se conserve la materia. Porque durante una reacción química debe conservarse la masa, ¿no? ¿Quién dijo eso? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué científico fue el que dijo eso? Durante una reacción química, la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Lavoisier. Muy bien, Jorge Esteban. El señor Lavoisier fue el primer químico que utilizó la balanza dentro de sus experimentos y pasó de la química netamente descriptiva a la química moderna que llaman, ¿no? La química moderna era ya medir cuánto. Y la primera persona en hacerlo fue Lavoisier, que utilizó la balanza. Incluyó un instrumento que se llamaba balanza en sus experimentos y logró determinar que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Gracias a esos experimentos de Lavoisier, después un señor llamado John Dalton, profesor de química, expresó una teoría atómica que dice que la materia está hecha de átomos, que los átomos de un elemento son diferentes a los de otro elemento, que los átomos de un elemento tienen diferente tamaño y propiedades físicas y químicas que las del otro, listo, todo eso dijo, pero en cuanto a las reacciones dijo que durante una reacción química, el número de átomos de los elementos debe conservarse. Es decir, que una reacción química no implica ni la creación ni la destrucción de átomos, ¿no? Reacciones normales, no nucleares. Y entonces una reacción química lo que es simplemente el reordenamiento de los átomos. Eso es una reacción química. Durante una reacción química los átomos de los elementos se reordenan para formar los productos. ¿Ok? Entonces es necesario balancear la ecuación porque el número de átomos de los reactivos debe ser igual al número de átomos de los productos. Porque una reacción química no implica creación de nuevos átomos, ni destrucción de los mismos. En ese orden de ideas, fíjese que nosotros podríamos escribir esa ecuación química de la siguiente manera. Hidrógeno unido al hidrógeno. Hidrógeno unido a hidrógeno. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de sustancia es el hidrógeno? Entonces usted dice, ¿es una sustancia iónica o es una sustancia molecular? ¿Cuál de las dos es? Molecular. Molecular. ¿Y por qué es molecular, Sebastián? Muy bien. Porque involucra o sea, cada unidad es la unión de 2 átomos. ¿Por eso es molecular? No, esa no es la razón, pero sí es un compuesto molecular.
Porque es la forma más estable en las que pueden estar solos. O sea, es que no sé como con el estado de oxidación que es cero, o sea, como que uno, como se complementan, se vuelve cero y se vuelve estable. Es que no me acuerdo cómo se llama. No sé, una unión, una conjunción entre ellas. Están enlazados. Tenemos dos tipos de compuestos, los moleculares y los iónicos, ¿no? ¿Cómo clasificamos uno o el otro? De pronto se acuerdan mal por los compuestos iónicos. Ah, ok, porque es metal y no metal, y en cambio molecular es no metal y no metal. Exactamente. Los compuestos moleculares son aquellos compuestos que forman dos sustancias no metálicas. El hidrógeno es un no metal, y además de eso, los compuestos moleculares están unidos mediante enlaces de tipo, ¿cómo se llaman estos enlaces? Covalente. Covalente. Entonces, una sustancia molecular es aquella que está unida mediante enlaces covalentes, muchachos. En cambio, un compuesto iónico es una sustancia que está unida mediante, los átomos de ese compuesto están unidos mediante enlaces iónicos. ¿Ok? ¿Y cómo son los enlaces iónicos? ¿Cómo son los enlaces iónicos? Pues, deme un ejemplo de un compuesto iónico, el más conocido en el planeta Tierra. Exactamente. ¿Y cómo está formado desde el punto de vista molecular? ¿Cómo podemos dibujar el NaCl? Lo podemos dibujar como un ion sodio, que es chiquitico, ¿cierto? Con un ion cloro, que es gigantesco. ¿Qué mantiene unido un átomo de un ion, un catión, sodio a un anión cloro? Fuerzas electromagnéticas. Las fuerzas electromagnéticas, no. Las electrostáticas. Electrostáticas. Electrostáticas, sí. Ajá, porque este es positivo y este es negativo. Y a esa fuerza electrostática en química lo llamamos enlace iónico. ¿Ok? Entonces fíjese que es diferente dibujar esto a dibujar esto que está acá. Cuando usted ve los iones, enlace iónico, compuesto iónico. Cuando usted ve los enlaces covalentes, y a ver, ¿el sodio qué es? Un metal, obviamente es un ion metálico. ¿Y el cloro qué es? Es un no metal. ¿Ok? Metal más no metal, compuesto iónico. Metal y no metal, compuesto molecular, ¿no? Acuérdense de su química básica, ¿no? Entonces ahí tenemos, son compuestos moleculares. El oxígeno entonces sería un doble enlace covalente doble, ¿ok? Lo podemos visualizar así como una molécula. Y el agua, ¿qué forma tiene? Esto tiene forma lineal, geometría molecular, forma lineal. ¿Qué forma tiene el agua? Como un triangulito. Como un triangulito, pero ¿cómo se llama? De la geometría. ¿Tetraedro? Molecular. No, un tetraedro no es. Triangular planar. Triangular plana, muy bien. Es una unidad triangular plana. Excelente. Vea, ahí salen los que saben un poquito de química básica. Ahí está. Ok, ¿y eso para qué lo escribí? Pues para relacionarlo con la teoría atómica, ¿no? Al inicio yo tengo 4 átomos de hidrógeno y tengo 2 átomos de oxígeno. Y al final debo tener los mismos 4 átomos de hidrógeno y los mismos 2 de oxígeno. Entonces lo que decía John Dalton, muy inteligente, porque esto ya lo entendemos fácilmente, pues porque ya lo asimilamos que así es, ¿no? Pero en ese tiempo ni siquiera se sabía eso. Decía, una reacción química involucra el reordenamiento de los átomos. ¿Cómo así reordenamiento? Sí, aquí hay un hidrógeno y necesito formar un hidrógeno-oxígeno-hidrógeno. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces aquí va el concepto que nos hablaba Luis. Es que para que se forme el agua, yo necesito romper este enlace, romper este enlace, romper este enlace. Rompo enlaces. Entonces, los enlaces de los reactivos se rompen. Al romperse, los átomos quedan libres para reorganizarse. ¿Y cómo se organizan? Ah, pues como están aquí, para formar el agua. Entonces, un proceso químico, una reacción química, es un proceso de transformación donde se involucra el rompimiento de los enlaces de los reactivos y la formación de los enlaces de los productos, ¿ok? Entonces, una reacción química tiene involucrado rompimiento y formación de enlaces, ¿ok? Eso es un proceso químico, ¿listo? Y el número de átomos debe conservarse y por eso balanceamos la ecuación. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para romper enlaces? Energía. Energía. Entonces, como una reacción, cualquiera que sea, de cualquier tipo, involucra rompimiento y formación de nuevos enlaces, entonces
Toda reacción química está asociada a un cambio energético. ¿Ok? Toda reacción química está asociada a un cambio energético. Entonces no es solamente coger unas sustancias que se mezclen, ¿cierto? Y se formen los productos. No, es que debe haber una interacción íntima entre los reactivos para que pueda ocurrir la reacción. Y esa interacción íntima involucra una cantidad de energía. Para romper enlaces yo necesito energía y para formar enlaces yo necesito energía, ¿ok? Porque recuerden que los enlaces es la forma en que las sustancias químicas almacenan energía. Un enlace es sinónimo de energía, ¿ok? Y por eso el hidrógeno es un combustible, porque el hidrógeno lo quemamos y lo utilizamos como combustible. Ah, porque queremos producir agua. No. Lo que nosotros queremos del hidrógeno es que nos regale, nos entregue parte de la energía que tiene y esa energía yo poderla utilizar en otros procesos de transformación. Entonces, yo necesito transformar la energía química que almacenan los enlaces del hidrógeno, la necesito transformar, por ejemplo, en energía cinética. La puedo transformar en calor, la puedo transformar en energía potencial, la puedo transformar en energía eléctrica, en lo que sea. Entonces, lo que me interesa del combustible es aprovechar esa energía que tiene almacenada en los enlaces. Entonces, ¿cómo hago para sacarle la energía al combustible? Pues, lo combino con oxígeno, o sea, lo obligo a que se oxide y parte de esa energía que me la regale, que la libere en forma de calor, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, un enlace o la formación de un enlace sugiere el almacenamiento de la energía. Para formar los productos yo necesito reordenar los átomos. Entonces es necesario romper enlaces y formar nuevos enlaces. Y eso involucra un cambio energético. Por eso toda reacción química está asociada a un cambio energético. ¿Listo? En termodinámica, que es la encargada de cuantificar los cambios energéticos, ese delta de energía asociado a una reacción química lo denominamos delta de H estándar de reacción. ¿Ok? Así se llama. Delta de H estándar de reacción. Y es lo que denominamos calor de reacción. Calor de reacción. Es decir, cuánta energía en forma de calor la ecuación química es capaz de absorber o de liberar, ¿no? Y ese absorción o liberación tiene que ver con el signo del delta de H. ¿Qué es H? ¿Alguien sabe qué es H? Entalpía. Delta de H. Entalpía. Es un cambio de entalpía, muy bien. Entalpía. ¿Y qué es la entalpía? Pregunta difícil. Energía de flujo. Energía en flujo, ¿sí? ¿Qué más es la entalpía? Es una forma de energía, ¿cierto? Que relaciona la energía que se está moviendo, que tiene que ver con el flujo de la energía, ¿no? Bueno, pero mire que yo lo definí acá, mire, un delta de energía es igual a un delta de H, o sea, la entalpía es una forma de energía. Que cuando la relacionamos con una reacción química, me relaciona la cantidad de calor involucrada en la reacción, ¿listo? Y esa energía, esa entalpía, perdón, puede ser positiva o puede ser negativa. El signo del delta, como es cambio de energía, puede ser positivo o puede ser negativo. El cambio positivo de H me implica un tipo de reacción que se llama ¿cómo? Endotérmica. Cuando es positivo. Endotérmica. Endotérmica. Muy bien, endotérmica. Y un delta de H negativo indica un proceso exotérmico. ¿Listo? Esta parte no me la da la ecuación química. Fíjese, una ecuación química desde el punto de vista estequiométrico no me va a decir cuánta energía absorbe una reacción o cuánta energía libera una reacción. No, esa parte es de la termodinámica. La termodinámica es la encargada de cuantificar los cambios energéticos en un sistema, ¿ok? Entonces eso se lo dejamos a la termodinámica, aunque es muy fácil. Pero, ¿saben qué es lo interesante? Para poder calcular el calor de reacción, necesitamos hacer un balance de masa, ¿ok? Entonces usted no se puede librar del balance de masa. Para poder hacer un balance de energía es necesario hacer un balance de masa. Y más si el sistema es reaccional, ¿ok? Porque la cantidad de calor liberado
por una reacción depende de la cantidad de reactivo que se esté consumiendo. Entonces necesitamos saber cuánto de ese reactivo está reaccionando para poder saber cuánta energía necesita absorber o puede liberar. ¿Listo? ¿Cómo sabemos cuándo una reacción es endo o cuándo es exo? Sin necesidad de la termodinámica. ¿Cómo podríamos explicar que una reacción es exotérmica o endotérmica sin necesidad de calcular el delta de H? La respuesta es muy sencilla. Fíjese que la reacción, toda reacción química, implica una cantidad de energía que tienen, que poseen, que almacenan los reactivos, ¿no? Los reactivos. ¿Dónde está almacenada esa energía en los reactivos? En los enlaces de los reactivos. En termodinámica eso lo llamamos energía interna, ¿listo? Y esa energía de los reactivos necesitamos compararla versus la energía de los productos. Y cuando la comparamos, pues podemos saber si una reacción es endotérmica o exotérmica. ¿Cómo? Pues imagínense que en este caso, esta reacción del hidrógeno más el oxígeno para producir agua que se lleva a cabo en una celda de combustibles, el hidrógeno es el combustible y esto es una reacción de oxidación, una reacción de combustión, entonces es una reacción exotérmica. Simplemente por la clasificación yo podría decir que es exotérmica, pero desde el punto de vista de la energía de los enlaces, si la energía de los enlaces de los reactivos es mayor a la energía de los enlaces de los productos, la reacción es exotérmica. ¿Cómo así? Sí, mire, imagínese que aquí en estos enlaces del hidrógeno y del oxígeno yo tengo almacenada cierta cantidad de energía, ¿no? Digamos que son 100 kilojoules, para poner un número, para que usted me entienda mejor, ¿no? Cuando nos ponen los números, entendemos mejor. Tengo en total, supongamos, 100 kilojoules de energía almacenados en los enlaces de los reactivos. ¿Qué pasa con esos 100 kilojoules de energía? Parte de esa energía yo la utilizo para formar los enlaces de los productos. Entonces, digamos que me voy a gastar 55 kilojoules de energía formando los enlaces de los productos. Al inicio tenía 100, me gasté 55 formando el producto. ¿Qué pasa? Quedan libres, ¿cuántos? 45 kilojoules de energía. Quedan libres, sobran 45. Estos que sobran son los que yo puedo transferir en forma de calor. Eso indica que el delta de H de esa reacción es negativo. ¿Ok? Entonces, cuando la energía de los enlaces de los reactivos es mayor a la energía de los enlaces de los productos, yo tengo una reacción exotérmica, porque parte de esa energía la voy a utilizar para formar los enlaces de los productos y una parte es la que voy a liberar en forma de calor, por ejemplo. Y lo mismo funciona para la endotérmica. ¿Cuándo tengo una reacción endotérmica? Cuando la energía de los enlaces de los reactivos es menor a la energía de los enlaces de los productos. Si yo tengo menos energía en los reactivos que en los productos, pues yo no puedo formar los productos, porque no tengo la energía suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo que agregarle energía, suministrarle energía a los reactivos, es decir, los reactivos deben absorber energía, ¿ok? Por eso se llama endotérmico. Los reactivos absorben la energía para alcanzar la energía suficiente para formar la energía de los productos. En ese caso, pues la reacción sería endotérmica. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, de esa manera uno podría entender una reacción química. Fíjense que una reacción química no es tan simple como es que unos reactivos se transforman en otros que se llaman productos. Entonces, una reacción es un proceso de transformación. Listo, puede ser. Y esa definición no la dan en el colegio, ¿no? ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es cuando unas sustancias llamadas reactivos sufren un proceso químico para formar algo que se llaman productos. ¿Listo? Pero eso va más allá de eso, ¿no? Una reacción química implica un rompimiento y formación de nuevos enlaces, una reacción implica un cambio energético, una reacción química implica el reordenamiento de los átomos, ¿cierto? Una reacción química implica un montón de cosas
que no es tan sencillo de definir. Pero bueno, ya tenemos una noción un poquito más amplia. Si el cambio energético es positivo, indica una reacción endotérmica. Si el cambio energético es negativo, indica una reacción exotérmica. Eso sería en cuanto al complemento de la definición de reacción química desde el punto de vista de la ecuación. Cómo con la ecuación química nosotros podemos visualizar una reacción química. Listo. Ok. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ustedes me dirán. Profe, cuando usted decía la energía de los enlaces de los productos y la energía de los enlaces de los reactivos, ¿eso se refiere a la entalpía de formación de cada uno? Ajá, está relacionada con la entalpía de formación de cada producto. Sí, señor. ¿Cuánta energía yo necesito para formar cada uno de los compuestos que están en la ecuación? Exactamente. Hace referencia a la entalpía de formación de cada una de esas sustancias que están ahí. Muy bien. Y de esa forma es que se calcula el calor de la reacción, ¿no? Con la entalpía de formación de los reactivos y de los productos. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que Luis creo que ya ha ido a clases de termodinámica, me parece a mí. De petróleo, sí, señor. Un poquito más de lo que estamos hablando, si se han dado cuenta. Entonces, cuando alguien le habla a uno con cierta terminología, uno dice, ya tuvo que haber visto un curso de termodinámica, por lo menos. Entonces, ahí está, la entalpía de formación de los. Claro, la entalpía de formación, Luis, es la cantidad de energía que necesito para formar el agua, ¿no? Y cada compuesto tiene una entalpía de formación. Entonces, eso hace referencia a la cantidad de energía que yo decía de los reactivos y de los productos, básicamente. Muy bien. Sigamos. Vamos a hablar de reactivo limitante. Reactivo limitante. Cuéntenme, ¿qué concepto tienen de reactivo limitante? ¿Qué es el reactivo limitante? ¿Es el reactivo que se consume primero en una reacción química? Es el reactivo que se consume primero durante una reacción química. Listo. Ese concepto está bien, pero está incompleto. Ya vamos a ver por qué está incompleto. ¿Qué otra idea? Gracias, María Isabel. ¿Qué es un reactivo limitante? El reactivo limitante es el que determina cuánto producto se puede formar. Muy bien, Angeli. El reactivo limitante es el reactivo que determina la cantidad de producto que se forma. Muy bien, esa definición me gusta mucho. Dependiendo de cuánto reactivo limitante reaccione, entonces esa cantidad de reactivo limitante va a determinar, va a limitar la cantidad de producto formado. Por eso se llama reactivo limitante. Muy bien, Ángel. ¿Qué otro concepto de reactivo limitante tenemos? Hay varios, ya van dos. Muchachos. Eso se puede decir, digamos, que es como el que está presente en menor cantidad y por lo tanto es el que como que limita como la cantidad de producto que podemos llegar a consumir. Dana, no es el que está presente en la menor cantidad, no, porque cantidad hace referencia a masa o a moles. Es el que está presente en la menor proporción estequiométrica, que eso es diferente, ¿ok? Un reactivo limitante es la sustancia o el reactivo que se encuentra en menor proporción estequiométrica. Pero la menor proporción estequiométrica no siempre hace referencia a la menor cantidad, ¿no? Porque eso depende de la masa molecular del compuesto. ¿Me explico? Si yo tuviese esta reacción que está ocurriendo, lo primero que yo haría es un diagrama de flujo. Es lo primero que uno hace, ¿no? Un diagrama de flujo. Listo. ¿Cómo se llamaría esa unidad? ¿Qué nombre le ponemos? Bauticémosla. Un reactor. Muy bien. ¿Y qué es un reactor, muchachos? Ya que somos estudiantes de ingeniería química. ¿Qué es un reactor? Una unidad en la cual se hace una reacción. Una unidad en la cual se hace una reacción. Bueno, puede ser. ¿Qué otra cosa puede ser un reactor? ¿Y por qué te ríes? Pues sí, en realidad un reactor es el espacio físico donde ocurre una reacción química, ¿no? Pero ese espacio físico no puede ser cualquier espacio, porque un reactor, la función de un reactor es garantizar las condiciones para que ocurra la reacción. ¿Qué quiere decir garantizar las condiciones?
Quiere decir que dentro del reactor debe estar la temperatura adecuada, dentro del reactor debe estar la presión adecuada, dentro del reactor deben permanecer el tiempo suficiente los reactivos para que ocurra la reacción. O sea, tiene que garantizar un montón de cosas: presión, temperatura, tiempo de residencia. En un reactor el tiempo que demoran los reactivos para transformarse en productos se llama tiempo de residencia. Entonces, no es solo, aquí en este espacio va a ocurrir, no, sino que ese espacio donde ocurre la reacción química debe garantizar ciertas condiciones para que ocurra la reacción química, ¿no? No en cualquier parte puede ocurrir una reacción química. Si no se dan las condiciones para que ocurra la reacción química, no ocurre. Sí, señor, la concentración también. Presión, temperatura, concentración de los reactivos, tiempo de residencia, bueno, un montón de cosas, ¿no? Eso nos enseñan por allá en diseño de reactores, allá nos van a enseñar cositas de esas, ¿listo? De qué es un reactor batch, de qué es un reactor continuo, de qué es un reactor discontinuo, etcétera, etcétera. Listo. Bueno, ahí está. Entonces es el lugar donde ocurre la reacción. Entonces, supongamos que yo voy a alimentar, mire este ejemplo tan estúpido, pero sirve para entender el reactivo limitante, ¿no? Y lo que me decía Dan, la proporción estequiométrica, para que usted entienda qué es una proporción estequiométrica, ¿listo? Entonces, digamos que yo voy a alimentar 2 mol de hidrógeno, mire que es muy fácil, 2 mol de hidrógeno al reactor, 2 mol hora de hidrógeno, y voy a alimentar 2 mol hora de oxígeno. La pregunta es, si estamos hablando de reactivo limitante, ¿quién es el reactivo limitante? ¿El hidrógeno o el oxígeno? El hidrógeno. El hidrógeno. ¿Quién más está de acuerdo o en contra? Yo estoy de acuerdo. El hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque es que la ecuación química me dice la proporción en la que deben estar presentes los reactivos para que ocurra la reacción química, estequiometría, ¿no? ¿Qué dice la ecuación? Que por cada 2 mol de hidrógeno que yo tengo, necesito una proporción igual a 1 mol de oxígeno. Eso es la relación o la proporción estequiométrica. Por cada 2 de hidrógeno, necesito 1 de oxígeno. ¿Cuánto tengo de hidrógeno? 2 mol. Pues para que se entendiera más fácil y no tenga que hacer cálculos, ¿no? Si yo alimento 2 mol hora de hidrógeno, ¿cuántas moles de oxígeno necesito para que ocurra la reacción? Necesito 1 sola, según la estequiometría. Y estoy alimentando 2 moles de oxígeno. Es decir, estoy alimentando más oxígeno del que necesito. Por lo tanto, el oxígeno está en mayor proporción estequiométrica. Y como está en mayor proporción estequiométrica, el oxígeno sería el reactivo en exceso. ¿Quién es el reactivo limitante? El que está en menor proporción estequiométrica. En menor proporción estequiométrica. Hagamos la relación al contrario. Si usted tiene 2 moles de oxígeno, ¿cuántas de hidrógeno necesita mínimo para que ocurra la reacción? 4. 4, según la estequiometría. Por cada mol de oxígeno necesito 2 de hidrógeno. Entonces, si tengo 2 de oxígeno, necesito 4. Entonces, solo tengo 2. El hidrógeno está en menor proporción estequiométrica. Entonces, el reactivo limitante es aquella sustancia que está en menor proporción estequiométrica, que está presente en menor proporción estequiométrica, que es diferente a la masa, ¿ok? Es diferente a la masa. En este caso, pues sí, 2 mol de hidrógeno pesan 2 gramos, ¿cierto? Y 2 mol de oxígeno oxígeno pesa 32 por 2, 64 gramos de oxígeno tengo ahí, ¿no? Entonces diría, sí, como tengo solo 2 de hidrógeno, entonces por eso es que es el reactivo limitante. No, en masa no se ve, no es el que tenga menor cantidad de masa, no, sino el que esté en menor proporción estequiométrica. La proporción estequiométrica me la da la ecuación química. Listo, sigo. ¿Qué espero yo formar? ¿Qué espero yo que salga del reactor después de que combine 2 mol de hidrógeno con 2 mol de oxígeno? Rápido. ¿Están?
¿Se fueron a almorzar ya? Todavía no es hora de almuerzo. 2 moles de agua. 2 moles de agua. No, mire que no le estoy diciendo cuánto, les estoy diciendo qué. ¿Qué agua. esperaría formar? Agua. Exactamente, agua. No les estoy diciendo qué, cuánto, sino qué. ¿Solo eso? ¿Usted esperaría solo que en la corriente de salida del reactor haya agua? Y oxígeno. También oxígeno. Y también oxígeno. ¿Cuál es la razón por la cual debe haber oxígeno? Porque no Como el reacciona. oxígeno está en exceso, aparte no reacciona. Porque están, ¿cómo que no reacciona? Claro que sí reacciona. Reacciona, Sí pero- reacciona. Está en exceso. Sí. Porque está en exceso. No es porque no reacciona. Si el oxígeno no reacciona con el hidrógeno, no forma el agua. La razón correcta es porque todo el oxígeno que hay disponible no reacciona. Todo no reacciona, solamente una parte. Por eso se llama reacción en exceso. Entonces, la parte del oxígeno que no reacciona sale en la corriente de producto del reactor. ¿Ok? Entonces, aparte de los productos de la reacción, también vamos a tener los reactivos que estén en exceso. Eso vamos a tener en la corriente de salida. ¿Listo? ¿Nada más? Pues dependiendo de la conversión del reactor, podemos tener los reactivos también allá, los reactivos límites. Entonces, fíjese que el reactivo limitante, como dice Luis, no es la sustancia que se acaba primero. En realidad sí es la sustancia que se acaba primero. Pero si la conversión de ese reactivo es completa. Entonces, a esa definición que me dio, creo que fue María Isabel, que me dijo, el reactivo limitante es el que se acaba primero en una reacción, está incompleta, porque el reactivo limitante es el reactivo que se acaba primero, o mejor, que se acabaría primero si la conversión del proceso es del 100%. Entonces, mire, aquí sigue, conversión, ¿ok? Entonces, la conversión, primera cosa, la vamos a designar por la letra X, ¿listo? Eso va a ser conversión para nosotros. Así la vamos a designar, ¿listo? Segundo, ¿qué es la conversión? Su nombre lo indica, pero ¿qué es? Porcentaje de reactivo límite que se convierte o que reacciona. Muy bien. Es la cantidad de un reactivo que se convierte en producto, por eso se llama conversión, ¿sí? Cuando usted se convierte del catolicismo al cristianismo, ¿no? Ahí está la conversión. Entonces, el hidrógeno se convierte en agua, ¿ok? Entonces, la conversión, como lo dijo Luis, muy bien lo dijo Luis, la conversión siempre va asociada o relacionada al reactivo limitante, ¿ok? La conversión nunca se aplica a un producto, porque la conversión indica la cantidad de reactivo limitante que se convierte en producto. Entonces hay algunos ejercicios que simplemente me dicen la conversión del proceso es del 90%, la conversión del proceso es del 50%. Cuando yo tengo más de un reactivo, se sobreentiende que la conversión va referenciada al reactivo limitante. ¿Y por qué? Por las razones que ya hablamos. Porque el reactivo limitante, no me acuerdo quién me dijo, creo que fue Angeli, es el que limita la cantidad de producto que se va a formar. El reactivo limitante es el que al final me dice cuánto producto se forma, ¿ok? Dependiendo de cuánto reactivo limitante reacciona, asimismo, depende la cantidad de producto que se forma, ¿no? Entonces, la conversión siempre está referenciada al reactivo limitante, a menos que el proceso me diga la conversión del oxígeno es del 70%, ¿ok? Cuando no me dicen a qué sustancia hace referencia, tenemos que colocar la conversión en el reactivo limitante. Pilas, muy bien. Profe, sigamos. Una dudita, o sea, por ejemplo, si me dicen que la conversión es del 100%, eso significa que ya no hay como otra flechita, sino que ya se transformó todo en agua, ¿sí? ¿Otra flechita? ¿A qué te refieres con otra flechita? O sea, que sale, como que sale por otra parte, sino que toda se está convirtiendo en agua. Eso depende. No, es que yo solamente coloqué una corriente aquí a la salida, pero yo podría tener un reactor, aunque esto es muy interesante, porque un reactor no es un separador, ¿no? Un reactor es el lugar donde ocurre la reacción, ¿ok? No es un separador, un reactor no tiene la habilidad de coger y sacar el oxígeno por aquí, y entonces como la conversión no es completa, entonces saco el hidrógeno por ahí. Porque eso indica que estoy separando
la mezcla de la reacción. Y generalmente un reactor no tiene esa habilidad, Karim, no tiene esa habilidad. Y por eso nosotros normalmente colocamos una corriente que entra, una corriente que sale. ¿Por qué? Porque el reactor simplemente es donde ocurre la reacción. Si tú quieres separar los productos de la reacción, entonces esa corriente de salida del reactor la alimentamos a un destilador, la alimentamos a un absorbedor, la alimentamos a un sedimentador, a un decantador, a una unidad de cristalización, a lo que necesite que sea necesario para separar. Pero un reactor no separa, ¿ok? Entonces un reactor solamente es el lugar donde ocurre la reacción. Ok, buena pregunta esa. Entonces aquí voy a obtener oxígeno, claro que sí. O sea, pero es que el oxígeno es gas y el agua es líquida, entonces sepárenlos. Bueno, puede ser, pero esencialmente en el reactor no hay separación. Necesitamos una unidad adicional donde vayamos a separar la corriente de producto del reactor. Se van a dar cuenta de eso la próxima semana que hagamos balances de masa con reacción química en unidades múltiples. ¿Listo? Que es el tema que sigue. Bueno, entonces, volviendo aquí a la conversión. Entonces, la conversión indica la cantidad o el grado en que un reactivo se convierte en un producto. Teóricamente, ¿cómo definimos la conversión? En palabras, ¿cómo la definimos? En palabras. ¿Cómo la definimos? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Entonces, la conversión se define como el número de moles de reactivo limitante, evidentemente, que reacciona. Ya les explico qué es eso de pronto si alguien no sabe. Las moles que reaccionan divididas entre el número de moles que entran de reactivo limitante que entran. Muy bien. Que entra. Eso es la conversión. La relación entre lo que reacciona con respecto a lo que tenía inicialmente. ¿Ok? Entonces, miren, si el reactivo limitante aquí es el hidrógeno, y yo digo que no sale hidrógeno, lo que yo estoy suponiendo, que era lo que nos enseñaban de pronto en química, era que, sin yo saberlo, todo el reactivo limitante se consumía. ¿Ok? Eso implica que la conversión es del 100%. Eso implica que la conversión es del 100%. ¿Por qué? Porque al inicio tenía 2 moles de hidrógeno y yo estoy suponiendo que reaccionan esas 2 moles de hidrógeno. Entonces, si reaccionan 2 moles de hidrógeno y entraron 2 moles de hidrógeno, 2 sobre 2 me da 1, por 100 me da 100%. Listo, entonces pongamos acá, por 100. Para que esto me dé el porcentaje de la conversión. ¿Listo? Entonces, cuando la conversión es completa, el reactivo limitante se gasta completamente. Entonces, la definición de reactivo limitante en ese sentido quedaría que el reactivo limitante es la sustancia que se gastaría completamente o que se consume completamente, pero falta un pedazo. Si la conversión del proceso de reacción es del 100%. Y ahora sí me queda muy bonita la definición de reactivo limitante. Ya no me puede decir que el reactivo limitante es la sustancia que se gasta primero. No, porque si la conversión del proceso no es del 100%, el reactivo limitante nunca se va a gastar. Nunca se va a gastar. Y este parámetro que se llama conversión, nosotros no lo podemos determinar desde el punto de vista de los balances de masa. Obviamente lo vamos a poder calcular o el ejercicio me lo va a decir, pero en términos prácticos, la conversión es un parámetro termodinámico. ¿Ok? Entonces, la conversión se calcula mediante cálculos termodinámicos. Entonces, por allá yo voy a tener, bueno, en termodinámica 2 les van a enseñar cómo se calcula la constante de equilibrio. Y basado en la constante de equilibrio yo puedo calcular la conversión del proceso. ¿Ok? Entonces, es un parámetro termodinámico. Entonces, como es un parámetro termodinámico y la termodinámica es la encargada de estudiar los procesos naturales, entonces hay procesos en la naturaleza que no se pueden completar. Es decir, que haga lo que yo haga, varíe la temperatura, varíe la presión, varíe la composición,
cambie el reactor, lo vuelva más grande, lo deje más tiempo, no va a hacer que el reactivo limitante se consuma completamente. ¿Por qué? Porque la madre naturaleza dice que no se puede, y no se puede, y no podemos ir en contra de la naturaleza. Entonces, hay reacciones químicas donde la conversión nunca es del 100%. Es más, la mayoría de procesos industriales tienen conversiones muy chiquitas. ¿Ok? Hay conversiones del 2, 3, 10%. ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, de las celdas solares? ¿Cierto que sí? Ahora es boom. Las celdas solares se están colocando en los techos de todas las casas. ¿Cuál es la eficiencia de esos procesos de conversión? ¿Cuál es la conversión de energía solar a energía eléctrica? ¿Alguien sabe más o menos? La celda solar más eficiente que hay. ¿Cuál es el grado de conversión de energía solar a energía eléctrica? Más o menos. Lánceme un dato. Entre 15 y 18%, profe. Muy bien, Valentina. Más o menos está alrededor del 15%. La más eficiente. Eso quiere decir, desde el punto de vista de la reacción, que solamente el 15% de la energía solar la podemos transformar en energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, fíjese que las reacciones químicas están limitadas por la facilidad o dificultad que tengan ciertos reactivos de convertirse en ciertos productos. ¿Ok? Pero eso es porque se genera mucha pérdida de energía en energía térmica, ¿no? Sí, pues porque ¿cómo transformamos energía eléctrica, energía solar en energía eléctrica? ¿Ustedes saben cómo? Utilizamos unos materiales. Señor Neil. ¿No era por los fotones? Sí, la energía solar son fotones. Sí, pero ¿cómo transformo fotones a corriente eléctrica? Eso es. Sí, esencialmente la energía solar son fotones. Ok. Pero ¿cómo transformo esos fotones que son ondas electromagnéticas a corriente eléctrica? Son dos formas de energía muy diferentes. ¿Qué hay en medio de esa transformación? Se dice, pues ponga un traductor de fotones a energía eléctrica. Sí, pero en esencia es un material, ¿no? Sí, pero un material. No, señorita. Un material que se llama material semiconductor que absorbe esos fotones, se excita el material y genera los electrones que están en su banda de valencia, los pasa a la banda de conducción y genera una corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, la habilidad de transformar fotones a corriente eléctrica depende de la habilidad que tenga el material de absorber esos fotones y excitar los electrones que tiene dentro del material. ¿Ok? Y esos materiales no son 100% eficientes, ¿no? Hay mucha pérdida de energía por recombinación de los electrones. Bueno, eso les van a enseñar en nanotecnología. Cuando lleguen a nanotecnología, les explican un poquito de cómo funcionan los semiconductores, ¿no? El punto acá y la comparación que yo les hacía es que no todos los procesos sean de conversión de energía solar a energía eléctrica o sea de conversión de energía química a energía térmica, que es la liberación de energía por la quema de un combustible. No todos los procesos son eficientes, no todos los procesos son 100% eficientes. Y esa inefectividad la podemos relacionar con que, una de ellas, con que no todo el reactivo se puede gastar completamente para generar el producto. Y si no se gasta todo el reactivo, entonces la conversión del proceso no es del 100%. Es muy fácil hacer una reacción en estado gaseoso, porque generalmente las reacciones en estado gaseoso se pueden llevar a conversión 100%, ¿no? Por la facilidad que tienen los gases de mezclarse, de interaccionar y de reaccionar. Pero, ya te doy la palabra, pero reacciones en estado sólido es muy difícil hacerlas 100% con conversión 100%. O simplemente porque la madre naturaleza nos las limita, simplemente por eso. Hay una limitación natural que hace que esa reacción no ocurra con una conversión del 100%. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el reactivo limitante no se va a convertir completamente. En ese caso, el reactivo limitante no se va a gastar completamente. En ese caso, la definición de reactivo limitante, si usted quiere decir que el reactivo limitante es la sustancia que se gastaría primero, tiene que incluir el concepto de conversión para que le quede completa. ¿Ok? Esa es la idea, básicamente. Valentina. Profe, ¿sí se puede decir que existe una energía química como tal? ¿No sería más bien energía térmica e energía interna? No. La energía química es la energía que se almacena
que almacenan los compuestos mediante enlaces químicos. Eso es lo que nosotros llamamos energía química, que en termodinámica la asociamos con la energía interna de las sustancias, ¿no? Profe, ¿no se podrían utilizar catalizadores para aumentar la conversión? Luis, esa pregunta sale del entendimiento de la mayoría de sus compañeros y voy a tratar de explicarse. ¿Listo? Qué buena pregunta. Y cuando yo estudiaba ingeniería química, no la entendía. Yo vi mi curso de termodinámica 2, ¿listo? Entonces hablamos de conversión, y entonces yo tenía ese concepto que usted me acaba de decir. Bueno, si la conversión es del 100%, metámosle un catalizador a esa reacción para que la conversión sea del 100%. Luis, un catalizador lo que hace es modificar la velocidad de reacción. ¿Ok? Un catalizador lo que hace es que una reacción ocurra más rápido o más lentamente. En el caso de que sea más lento se llama inhibidor, no catalizador. Y la velocidad de reacción es un tema cinético. Va de la cinética química. ¿Ok? Mientras que la conversión, como está escrita aquí, es un tema termodinámico. Es decir, Luis, un catalizador me afecta la cinética de la reacción, pero no me afecta la termodinámica. ¿Ok? Un catalizador lo que puede hacer es que esta reacción que está aquí, que digamos ocurre en 20 milisegundos, ¿ok? En 20 milisegundos ocurre esa reacción. Si yo le pongo un catalizador, el catalizador hace que la reacción ocurra en 10 milisegundos, pero la conversión no me la mueve. ¿Ok? La conversión no la mueve. No la mueve. Entonces, ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginémonos que yo tengo que hacer un viaje que se llama desde los reactivos y me tengo que mover hasta los productos. Es una pregunta interesantísima, Luis, que duré mucho tiempo tratando de respondérmela yo solo. Reactivos a productos, eso es la reacción química, ¿ok? Voy a cambiar reactivos por Bucaramanga, BGA, y voy a cambiar productos por Bogotá, ¿ok? La termodinámica que me implica la conversión de la reacción, una conversión es ir desde aquí, me tengo que mover desde los reactivos hasta los productos. Eso quiere decir una conversión, me tengo que mover de aquí a aquí. Y eso lo estima la termodinámica. Entonces, ¿cómo voy desde Bogotá a Bucaramanga? Entonces, está fijo por la termodinámica, ¿no? Yo sé dónde está Bucaramanga, yo sé dónde está Bogotá, y eso está fijo. Usted no puede mover eso. La naturaleza me dice, aquí está Bucaramanga, aquí está Bogotá, y usted no puede ni acercar ni alejar ninguna de las dos ciudades porque eso está fijo. Eso se llama termodinámica. ¿Cómo voy de Bucaramanga a Bogotá? Se llama cinética. Entonces, usted puede tomar la vía Tunja-Bogotá, o se puede ir en avión. Eso se llama la cinética química. ¿Cuánto me tardo de ir de Bucaramanga a Bogotá? Se llama la cinética química de una reacción. ¿Ok? Si lo hago rápidamente, pues entonces tomo un vuelo, ¿cierto? Me voy en avión y me gasto ¿cuánto? ¿Cuánto gasta uno en avión de Bogotá a Bucaramanga? ¿Alrededor de 100.000? Como 40 póngale minutos. 35 minutos, ¿no? Obviamente, mientras usted entra a la terminal, se lo requisan, se sube el cinturón, el protocolo, todas las cosas, pues toman tiempo, pero en realidad desde que arranca el avión hasta que aterriza más o menos es media hora, 35, 40 minutos, ¿no? ¿Cuánto me demoro si me voy por carretera? Entonces me toca subir el ¿qué? ¿Cómo se llama? Ahora se me olvidó. ¿Pescadero? El pescadero, me toca subir el pescadero, luego bajar, luego la carretera, llegué a Bogotá, ¿no? Si me voy en carro, ¿cuánto me demoro? Como 10, 11 horas. Como 8 horas. Poquito, 10 horas. 13 Depende horas, del como carro. 10 horas. Bueno, depende del carro que se vaya, depende quién va manejando, depende si va en bus, depende de muchas cosas. El tranco. Pero pongámosle ¿En dónde se va?
Depende el trancón, depende si se baja en el Portal del Norte o si se va hasta el terminal. Bueno, 10 horas, listo, pongamos. Eso se llama la cinética, ¿ok? ¿Qué es el catalizador? El catalizador es el avión, ¿ok? Que me facilita ir de un lugar al otro. Eso es el catalizador. El catalizador mueve la velocidad de la reacción, pero nunca mueve la termodinámica. Un avión que se llama catalizador no puede hacer que Bucaramanga y Bogotá queden más cerquita, ¿no? La distancia está fija. Distancia fija, conversión. Distancia fija, lo determina la termodinámica. En cambio, el catalizador hace que ese proceso que se puede dar se lleve en un tiempo más cortico. Y eso es lo que hace el catalizador. Luis, más o menos. Algo así. Ok, sí, señor. ¿Se entiende más o menos? Es una pregunta muy interesante. Muy interesante que yo no entendía. Yo vi termodinámica 2, listo, ya, entonces emocionado, calculamos la constante de equilibrio, calculábamos la conversión, sí, ahora vamos a cinética, listo, pongámosle un catalizador para que movamos la conversión. No, porque son dos cosas diferentes, ¿ok? Es como si hablamos de ciencia y religión. Son dos cosas completamente diferentes. Yo no puedo mezclar la ciencia con la religión porque son cosas diferentes, es como sumar manzanas con peras, son totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces no puedo mezclar la conversión con el catalizador porque son de dos ramas diferentes, tienen naturaleza completamente diferente. Vale, pero me encantó la pregunta. Muchas gracias. Por aquí me dice alguien que no me alcanzo a ver quién, que si la conversión nunca se puede cambiar. Sí, la conversión se puede cambiar. La conversión de un proceso de reacción es una función de la temperatura, de la presión, de la composición, es función del tiempo de residencia, ¿ok? Es función de muchas variables de proceso, ¿ok? Yo podría modificarla, yo podría, por ejemplo, una reacción exotérmica se favorece a temperaturas bajas. Entonces yo bajo la temperatura y podría mover la conversión, ¿listo? Pero la madre naturaleza me va a fijar el valor de esa conversión. Es decir, si yo fijo la temperatura, fijo la presión, fijo la composición y fijo el tipo de reactor que yo voy a usar, la conversión queda completamente fija y yo no la puedo mover de ahí. ¿Ok? Sí puedo aumentarla un poquito, puedo disminuirla un poquito, variando esas, valga la redundancia, esas variables de proceso, pero hay una composición o una conversión, mejor, máxima, ¿ok? Entonces la termodinámica me dice máximo hasta dónde puedo llegar. Eso me dice la termodinámica. Máximo en una unidad reaccionante usted puede convertir, por ejemplo, este proceso que es muy sencillo, máximo usted puede convertir el 90%, ¿ok? Si usted optimiza todas estas variables, lo máximo que puede llegar es al 90%. Y no lo puede mover de ahí. ¿Puede obtener menores conversiones? Claro que sí, pero máximo la termodinámica le va a decir, este es el límite superior de su reacción, y lo máximo que puede convertir es 80, 90, 95%, 18%, 15%, ¿ok? Eso es lo máximo que usted puede alcanzar. Entonces la termodinámica es muy bonita, es muy interesante, es muy divertida porque usted le dice hasta dónde puede llegar. Lo ideal, ¿sí? El proceso ideal, porque la termodinámica idealiza los procesos. Entonces, en el mejor de los casos, en el ideal del proceso, usted puede llegar hasta el 90%. Pero acuérdese que eso es ideal. Entonces, usted ya sabe que usted no va a llegar hasta el 90%, sino que usted va a llegar por debajo de ese 90%, ¿no? Otro ejemplo de la termodinámica lo podemos ver en las notas de nuestra asignatura. La termodinámica le dice que usted máximo puede obtener ¿qué nota? Máximo. Idealmente, si todo sale bien, si todas se combinan todas las variables y usted puede sacar 5. Eso es lo máximo. Pero usted sabe que los procesos no son ideales, ¿no? Entonces, por debajo de ahí vamos a empezar a tener... Que máximo 3. No, entonces ya lo limita. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a la materia? Entonces esa es una variable. El tiempo que usted le dedica a la materia es una variable. ¿Se da cuenta?
La presión, ¿cómo la puede ver? Como si me gusta o no me gusta la materia. Si no me gusta la materia, entonces alta presión. Entonces eso puede variar su nota. Pero si me gusta, usted relajado en su clase, aprende precisamente y puede modificar esa nota, ¿no? Entonces ahí más o menos esa es la idea. Dana nos cortó el romanticismo. Señor. Nos cortaste el romanticismo. El profe está inspirado. Perdón. Iba a decir que si digamos... En seco, y ahorita me va a decir cuánto me saqué. No, es que digamos si uno fuera, por decirlo así, una persona que es como un genio y que no necesita estudiar 3 horas en una materia, sino que simplemente ve lo del tablero y ya llega a hacer un parcial y saca 5, en ese caso, ¿cómo serían las variables? Eso es un estado ideal. No, pero sí, yo tuve compañeros que eran así, de verdad. Yo tuve compañeros que no estudiaban, solamente iban a clase, ni siquiera tomaban apuntes. Y esos miraban, y bueno, vamos a hacer los ejercicios, a estudiar, y cogían y... Memoria fotográfica. No, ¿qué memoria? Esos son genios, son genios. Memoria fotográfica es que se acuerde de lo que yo escribí, ¿no? Entonces, en la próxima clase yo le digo a Valentina, por favor, escríbeme el diagrama, el ejemplo, los valores que yo escribí en la próxima clase, y tú tienes memoria fotográfica y tú reproduces esos valores. Pero esos tipos eran genios de que solo miraban un ejercicio, veían como la metodología y eran capaces de resolver cualquiera que sea, sin estudiar. Eso se llaman genios. Por ahí en la escuela tenemos un genio, que es un profesor de nosotros. ¿Ok? Por ahí salió que cumplió hace poquito, creo que 30 años de servicio o 40 años de servicio en la universidad. ¿Sí vieron la publicación o no? ¿A qué profesor se refiere? Sí, profe, ¿No lo vio? ¿No? El profesor Ramiro Martínez. Creo que cumplió 30 o 40 años de profesor en la universidad. Él era un genio, es un genio. Me refiero a era cuando era estudiante, porque fue uno de los pocos estudiantes que tiene summa cum laude en la universidad. Creo que su promedio de graduación fue por encima de 4.9, me parece. ¿Ok? Es una persona que es excepcional, de esas que dicen, ¿ok? De que no necesita estudiar mucho, de que se le facilitan mucho las cosas. Yo lo tuve como profesor de fenómenos de transporte, lo tuve como profesor de... es que en ese tiempo se llamaba diseño 1, ahora se llama como análisis de procesos, una cosa así. Lo tuve como director de tesis, que trabaja en catálisis. Ok, entonces, cuando uno ve a una persona de esas, cuando habla y se expresa y que uno le pregunta cualquier cosa y él le tiene solución a todo, es un genio, es básicamente un genio. Él ya está por jubilarse, ¿no? Pero es una persona demasiado inteligente. Es de esas personas como las que dice Dana, que no necesitan estudiar, que hizo su doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Delaware, que durante su doctorado obtuvo patentes que todavía están vigentes, ¿no? Son personas excepcionales, ¿no? No son como nosotros los mortales, ¿no? Sino que son personas muy, muy inteligentes que tienen ese don, ¿no? Y nosotros ahí en la escuela tenemos profesores muy, muy buenos, ¿ok? Muy buenos, como el profesor Ramiro. Es un profesor excelentísimo. No sé si ustedes lo conocen o alguna vez lo han visto, o bueno, creo que por lo que hasta ahora vamos como en estequiometría, pues todavía no han llegado a esas asignaturas donde él digamos que toma parte, ¿no? Ojalá lo puedan tener. Sí, y virtual sí, donde nos lo vamos a encontrar, ¿no? Sí, está muy difícil, pero bueno, esa es la idea, ¿no? A los que somos mortales, como escribió por ahí alguien en el chat, pues nos toca estudiar. Entonces nos toca estudiar, nos toca hacer ejercicios, nos toca esforzarnos, nos toca hacer los talleres a conciencia, no copiarlos, etcétera, 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 para ir ahí más o menos con el grupo, ¿no? Entonces, bueno, es eso más o menos. Bueno, nos desviamos un tricito del tema, pero bueno, es interesante hablar de todas estas cosas. Bueno, por temas de tiempo, pues dejamos hasta ahí. La otra clase continuamos. Me hacen falta hablar de algunas cosas, de la velocidad de reacción, de cómo es nuestra nueva ecuación de balance, pero eso lo vamos a hacer la próxima clase porque ya en 9 minuticos no alcanzo.
Alcanzaría, pero corriendo, y a mí corriendo no me gusta. A mí así las cosas no me gustan hacer y embutirlas así como, ya, no. Sino que el tiempo que necesitamos para entender de dónde sale esa ecuación y luego hacemos algunos ejercicios de práctica de eso, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos la idea de la que vamos a hablar, de unidades reaccionantes muy interesantes. Detrás de una reacción hay muchas cosas, muchachos, muy importantes que ustedes deberían tratar de interesarse por eso, ¿no? Porque estudiamos ingeniería química y porque somos los llamados a saber de esas cosas. Entonces, bueno, los animo para que no se queden ahí como estancados de, bueno, sí, la ecuación y ya, y calculo y ya, sino que sean un poquito más curiosos y que traten de buscarle la explicación a todas las cosas. Eso sería. Entonces, bueno, así quedamos. Mañana no se les olvide, mañana tenemos hora de consulta. Los que tienen alguna duda, ahí los espero. No se les olvide escribirme al grupo para yo conectarme. Segundo, en unos minuticos les voy a enviar la rúbrica del taller para que por favor la llenen. Me la envían al correo, me la envían al correo electrónico de la universidad, y esa notica pues es la que les va a aparecer en el primer corte, pero no se preocupen que recuerden que es algo que me toca hacer, me toca subir, pero después miramos las demás notas y las computamos y bueno, lo que haya que hacer. ¿Listo? Les agradezco por su atención, les agradezco por su participación. Es muy ameno cuando ustedes participan y hablan y dicen y preguntan, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. Nos vemos entonces en la próxima clase y muchas gracias a todos. Profesor, una pregunta, mañana, ¿qué hora es la consulta? De 1 a 2, Jonathan, de 1 a 2 de la tarde. Por ahí enviamos una, creo que, no me acuerdo si fue Luis o alguien tomó una foto del horario y la colocó ahí en el chat, pero no dijo para qué era, ¿no? Esa franjita que dice lunes de 10 a 11, me parece, y jueves de 1 a 2 es las horas que quedamos de horas de consulta. Los que puedan ir los lunes o que puedan ir los jueves, o si pueden asistir a las 2, está perfecto. Listo, profe, muchas gracias. Pues yo no entro a la mañana porque tengo clase, pero el lunes sí entraré. Listo, ok, con mucho gusto. Bueno, que tengan feliz tarde. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Profe, hasta luego. Perfecto.